Y bueno, ahora vamos a hacer este problema número 4 que me dice que, dado si los ángulos A y B son complementarios y el ángulo B vale esto, ¿cuál es el valor del ángulo A? Bueno, primero que nada tenemos que recordar la definición de ángulos complementarios. La definición de ángulos complementarios me dice que la suma de dos ángulos tiene que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, yo necesito hacer una operación correspondiente para encontrar el valor de A. Pero primero que nada tenemos que darnos cuenta de algo, ¿no? Algo muy importante. El valor de B me lo está dando en grados sexagesimales. Es decir, grados y minutos. Es muy diferente a decir que tengo 14.12 grados. Este está en notación decimal, este está en sexagesimal. Por lo tanto, tengo que hacer la operación en sexagesimal. Así que vamos a plantear la ecuación. Me dice que A más B tiene que ser igual a 90 grados, porque es la definición de los ángulos complementarios. Ahora, voy a despejar A, que es lo que quiero conocer. A es igual a 90 grados menos B. A es igual a 90 grados menos B, que vale 14 grados 12 minutos. Ahora, para encontrar este valor tengo que hacer una resta de números sexagesimales. Vamos a hacerla. Ponemos primero el 90 en sexagesimal. Recuerden una vez más, la definición de ángulos complementarios es igual a 90 grados. Por lo tanto, los 90 grados ya están completitos. Pero como está en sexagesimal, tengo que poner los minutos que tiene. Y tiene 0 minutos. 90 grados, 0 minutos y 0 segundos, ¿no? Eso no es necesario ponerlo porque en el problema nada más me dan hasta minutos. A eso yo le tengo que restar 14 grados con 12 minutos. Así que vamos a realizar esa operación. La operación que se hace en sexagesimal es un tanto similar a la decimal, pero cambia en un poquito. Vamos a ver cómo. 0 menos 12. 0 menos 12. En decimal le hubiéramos pedido 1 al de al lado, ¿verdad? Pero no. Aquí le vamos a pedir 1 a los grados. Es decir, 89 le vamos a quitar 1, que diga 90 le vamos a quitar 1, se va a convertir en 89 grados, ¿verdad? Y ese 1 yo se lo voy a añadir a los minutos, pero un grado es igual a 60 minutos. Esos 60 minutos yo se los tengo que sumar al número de minutos que yo tenga de este lado. En este caso son 0. Y 0 más 60 pues son 60 minutos. Entonces, este se convierte en 89, ¿verdad? Ahora sí, podemos hacer la operación sin ningún problema. 60 menos 12 son 48 minutos. 89 menos 14 son 75 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo A es igual a 75 grados con 48 minutos. Este sería el resultado de ese problema. Solamente así como que rápido, recuerden que solamente existen 60 minutos, ¿verdad? No hay 61 ni 100, para que no crean cosas, ¿no? Son los minutos que conocemos. Entonces, ese es el resultado de ese problemita. Y bueno, ahora vamos al siguiente problema y me dice, de acuerdo con la figura, el arco AC es igual a 76 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo B es, y me dan esta figurita, que es, esto le pertenece al tema de círculo y sus ángulos. Vamos a recordar rápidamente a qué forma de círculo y sus ángulos se trata. Vamos a ver, así como que muy rápido, un repaso de esto. Cuando tenemos esta forma es ángulo central. Cuando tenemos esta forma es ángulo inscrito. Y cuando tenemos esta forma, pues es ángulo interno. Entonces, la definición del ángulo inscrito me dice que cuando esto es A, esto es B y esto es C, el valor del ángulo de C, el valor del ángulo de C es igual a un medio de el valor del ángulo del segmento AB, es decir, de esto que está aquí. Entonces, ya una vez que vimos que es de definición de ángulo inscrito,
podemos decir que el problema ya me da este valor. El valor del ángulo AC es 76 grados y yo quiero encontrar el valor del ángulo B. El valor del ángulo B, como ya vimos en su definición, B es igual a 1/2 del arco de AC. B entonces es igual a 1/2 de AC, que vale 76 grados, y B es igual a 1/2 de 76, son 38, ¿ah? 38 grados, por lo tanto B vale 38 grados. Vamos al siguiente problema y me dice, una rayita, es una de las rectas notables de un triángulo que pasa por el punto medio de uno de los lados de un triángulo en forma perpendicular. Entonces, supongamos que tenemos un triángulo cualquiera. La definición me dice que es una recta notable de un triángulo que pasa por el punto medio de uno de los lados de un triángulo en forma perpendicular. Es decir, algo así, ¿no? O algo así, o algo así. Bueno, pues esa definición le corresponde a la mediatriz. A la mediatriz. Entonces, esa es la definición de mediatriz. Desde cualquier punto de un triángulo yo parto a la mitad, ¿verdad? El lado de un triángulo. Entonces estoy partiendo a la mitad del lado de un triángulo. Esa es la mediatriz. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice, un jardín tiene la forma de un cuadrado de 15 metros de lado y lo atraviesan dos pasillos que son perpendiculares entre sí, tienen el mismo ancho y corren paralelos a los lados. Entonces, primero que nada vamos a dibujar el jardín, ¿verdad? El jardín es un cuadrado con 15 metros de lado. Entonces, ya tenemos nuestro cuadrado con 15 metros de lado y lo atraviesan dos pasillos que son perpendiculares entre sí. Vamos a recordar la definición de paralelismo y perpendicularidad. Paralelismo es cuando tenemos dos líneas que van exactamente en la misma dirección pero nunca se tocan, ¿verdad? Y la perpendicularidad es aquella donde son dos líneas y solamente hay un cruce entre ellas y en ese cruce forman un ángulo de 90 grados. Ahora, vamos a hacer los pasillos que son perpendiculares entre sí. Es decir, tenemos que tener algo así. Pero hay algo muy importante que tenemos que leer. Y corren paralelos a los lados. Y corren paralelos a los lados. Entonces, yo tengo que dibujar los pasillos perpendiculares y todavía tienen que estar paralelos a los lados. Entonces, voy a dibujar el primer pasillo. El primer pasillo está paralelo a este lado y paralelo a este lado, ¿verdad? No lo va a tocar. Y obviamente para sacar el perpendicular tengo que hacer exactamente lo mismo, pero esta vez este es paralelo a este lado y a este lado. Si yo hago esta figura de esta manera, nos vamos a dar cuenta que sí, son perpendiculares en algún punto, pero esto no es paralelo a esto y esto no es paralelo a esto, ¿verdad? Porque tienen un ángulo de inclinación, una pendiente. Entonces, eso no significa que sean paralelos. Por lo tanto, si lo hacen de esta manera, ya con eso está completamente mal. Ahora, primero que nada, quiero decirles algo sumamente importante y es bastante honesto de mi parte. Este problema yo solamente encontré una manera de resolverlo. Usualmente todos los problemas de la guía hay 2, 3 maneras diferentes para resolver cada uno de ellos, pero este problema yo no encontré alguna otra manera que no meta integrales o algo raro. No encontré alguna otra manera para resolverlo más que la que voy a hacer. Si alguien pudo resolverla de otra manera, por favor pónganlo en los comentarios, porque de verdad yo no pude, pero hay una condición, hay un pero, claro. Estamos en geometría y trigonometría, por lo tanto tenemos que utilizar conocimientos de trigonometría, geometría y álgebra para poder resolver este problema. Nada de que lo hacemos con razonamiento matemático, ¿no? Porque con razonamiento matemático, pues, como que le hacemos al tanteo y ya sale, ¿no? Pero no, con geometría y trigonometría tenemos que hacerlo, puesto que estamos en esa área. Ahora, vamos a hacerlo. Primero que nada, este cuadrado o este jardín no me va a servir de absolutamente nada. No me va a servir de nada. Lo único que me va a servir van a ser el valor del lado. ¿Por qué? Porque el valor del lado me está diciendo muchísima información importante.
Realmente yo quiero saber el ancho de cada pasillo, ¿verdad? El ancho de cada pasillo. Ahora, para poder obtener el ancho del pasillo, tengo que plantear una ecuación. ¿Cómo voy a plantear esa ecuación? ¿Y qué es lo que me va a servir? Bueno, lo primero que voy a hacer es colorear toda esta parte. La voy a colorear. Toda la cruz que se forma entre los pasillos la voy a colorear. Y voy a decir que esta es el área sombreada. Entonces, el área sombreada va a ser igual a... ¿A qué es igual el área sombreada? Primero que nada tenemos que ver que si sumamos estos dos rectángulos, el resultado no me va a dar. ¿Por qué? Porque hay un pequeño punto de intersección entre los pasillos, que es este que está aquí en medio, donde los dos pasillos ocupan área. Por lo tanto, se puede decir que este pequeño intersección traga espacio, ¿no? Es decir, se come una porción de alguno de los dos pasillos, uno sí va a estar completo, pero el otro no va a tener este pedacito, ¿verdad? Porque ni modo de que esté uno sobre el otro, ¿verdad? Tienen que estar como cruzaditos. Entonces, tenemos que obtener el área sombreada. ¿Cómo lo vamos a hacer? La manera en la que yo lo hice fue la siguiente. Yo extraje el primer rectángulo, que es este, y extraje el segundo rectángulo, que es este que está aquí. Ahora, independientemente de nosotros cómo orientemos los rectángulos, sabemos que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Base por altura. Entonces, es una multiplicación, ¿verdad? Decir que 2 por 3 es lo mismo que decir 3 por 2. Por lo tanto, según la orientación de mi rectángulo, no importa cuál sea la base y cuál sea la altura. Yo puedo acostar este rectángulo si yo quiero, porque son lo mismo, nada más lo paro y lo regreso, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, para obtener el área de uno de estos dos rectángulos, yo voy a decir que el área del rectángulo es igual a base por altura. Y ahora sí, regresamos a lo de el área sombreada. Primero que nada tenemos que ver que es todo este rectángulo. Sí, vamos a sacar el área de todo ese rectángulo. Vamos a poner el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2, el área del rectángulo 2. Pero Darksan, tú hace rato dijiste que no tenemos que sumarlos. Exactamente, pero aquí forman un pequeño cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado. Entonces, yo voy a sumar los rectángulos y les voy a restar a eso el área del cuadrado que está aquí adentro, ¿verdad? Para así poder obtener el total del área sombreada. Entonces digo que es menos el área del cuadrado. ¿Y cómo se define el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es igual a lado por lado. Entonces ahora sí, ya tenemos planteada nuestra ecuación y ya podemos resolver el problema. Vamos a empezar con el área del rectángulo 1. Pero primero que nada voy a borrar esto, ¿va? Entonces digo que el área del rectángulo 1 es igual a base por altura. ¿Qué es la base y qué es la altura? A fin de cuentas, uno de los dos va a ser el ancho, ¿verdad? Porque el ancho es lo que nos está pidiendo el problema. El área de este rectángulo 1 va a ser igual a, si hacemos este rectángulo, el que está de manera horizontal, sabemos, gracias a lo que me dio el problema, que este cuadrado tiene el lado 15, 15, 15 y 15, ¿verdad? Porque así es como se define un cuadrado, todos sus lados son iguales. Por lo tanto, esto que está aquí, todo esto que está aquí, si nos damos cuenta, va a valer 15 metros, ¿verdad? Suculento va a valer 15 metros, por lo tanto vamos a decir que la base vale 15 metros por la altura, ¿no? La altura va a ser este pequeño pedacito. Ahora, de este rectángulo, ya dijimos, según la orientación no importa, lo paramos o lo acostamos, va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, el área del rectángulo 2 igual va a ser base por altura, y yo digo que el área del rectángulo 2 lo voy a manejar como 15 por h, donde la base la voy a tomar como esto. ¿Por qué? Porque eso me va a servir para plantear una ecuación en términos de una única variable. Entonces digo que el área de lo sombreado es igual a el área del rectángulo 1, que es esto, 15h, más el área del rectángulo número 2, que es 15h. Suculento, ¿verdad? ¿Lo ven? Menos el área del cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado?
es este pequeño pedacito, ¿verdad? Y si nosotros nos basamos en el rectángulo que está acostado o de manera horizontal, podemos decir que entonces el lado de este cuadrado es la altura de mi rectángulo, ¿verdad? Suculento. Entonces digo que el área del cuadrado es igual a la altura por la altura, ¿verdad? Entonces digo que es altura por altura, altura por altura es igual a altura al cuadrado. Entonces es menos altura al cuadrado. Y ahora me van a decir, pues, ¿cómo saco esto? Me está dando el problema otro dato muy importante. Me dice que el área de lo sombreado es igual a 56, ¿verdad? Me está diciendo el problema que es igual a 56. Por lo tanto, si lo vemos bien, vamos a ver que tenemos una ecuación de segundo grado con una sola incógnita. Vamos a ver, 56 es igual a 15h más 15h, son la misma base. Entonces esto es igual a 30h menos h al cuadrado. Ahora, lo despejamos todo y lo igualamos a 0 para tener una ecuación de segundo grado con una sola incógnita. Entonces decimos que este menos h cuadrada que está restando, la voy a pasar sumando de este lado. Sería h cuadrada más este 56 que estaba ya del otro lado, y el 30 que está sumando lo voy a pasar de este lado restando. Menos 30h, y como dejamos todo el lado derecho vacío, esto lo igualamos a 0. Vamos a acomodar esto para que se vea bonito como una ecuación de segundo grado con una sola incógnita. Entonces acomodamos en orden decreciente, sería h cuadrada menos 30h más 56, esto es igual a 0. Suculento, ¿ah? Entonces ya tenemos una ecuación de segundo grado con una sola incógnita. Así que vamos a obtener ahora sí el valor de h o del ancho, ¿verdad? Que nos está pidiendo ese fucking rectángulo. Como ya se los dije, a mí la verdad este problema yo no encontré otra manera de hacerlo. Lo traté de hacer con pura figura geométrica y no me salió. Entonces vamos a hacerlo como pues, la única manera que yo encontré de hacerlo. Y ya lo dije, si alguien encontró otra más, por favor, soy todo oídos. Entonces, resolvemos esta ecuación cuadrática. Se puede resolver con la fórmula general o despejando, ¿verdad? Pero despejando tenemos que hacer otras cuantas cositas, y con la fórmula general están muy grandes los números, no me gustan. Entonces, vamos a hacerlo con factorización. Partimos en dos factores, puesto que es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Repartimos la variable en cuestión, h y h, el primer signo es menos, menos por más es menos. Ahora, necesitamos encontrar dos números que sumados me den 30 y multiplicados me den 56. Esos dos números son 28 y 2, ¿verdad? Menos 28 menos 2 me da menos 30, menos por menos es más, 28 por 2 me da 56. Ahora, ya tengo los factores. Recuerden que decir que los factores es una cosa y decir que los valores de x es otra cosa. Valores y factores son completamente diferentes, pero de factores podemos pasar a valores y de valores podemos pasar a factores. Ya lo vimos en álgebra como con 1000 ejercicios. Vamos a hacerlo. Separo cada uno de los factores de esta ecuación y lo igualo a 0. Es decir, h menos 28 es igual a 0. H es igual a este menos 28 que está restando, pasa sumando a este lado. H es igual a 28. Ya tengo un valor de H. Ahora, H menos 2 es igual a 0. H es igual a este menos 2 que está restando, pasa sumando de este lado. Por lo tanto, los dos únicos posibles valores de mi ejercicio son 28 y 2. Recuerden que esta variable puede tomar cualquiera de estos dos valores. Ahora sí depende de nosotros y de nuestro criterio ver qué respuesta es más lógica. La respuesta de este problema sería h igual a 2. Vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, ahora sí podemos sustituirlo en la ecuación tal cual estaba. Entonces digo que tengo nuestro cuadrado, tenemos el de los pasillos, y todo esto mide 56, ¿verdad? Entonces, ahora sí podemos decir que 56 debe de ser igual a la suma de esto menos la resta de esto, ¿verdad? Entonces, es la suma del primer rectángulo, que es base por altura. El área del rectángulo 1 es igual a base por altura, y si tomamos el valor de 2, sería 15 por 2, ¿verdad?
el área del rectángulo 1 es igual a 30. Ahora, el área del rectángulo 2 es igual a base por altura también. Y el área del rectángulo 2 es igual a 15 por 2. El área del rectángulo 2 es igual a 30 también. Y ya podemos obtener también el área del cuadrado. Recuerden que el área del cuadrado lo habíamos definido como la altura por la altura. Y esto es 2 por 2. Esto es igual a 4. Entonces ahora sí, el área de lo sombreado tiene que dar 56. Decimos que el área del sombreado habíamos definido la ecuación como el área del rectángulo número 1 más el área del rectángulo número 2 menos el área del cuadrado. Entonces, el área de lo sombreado tiene que ser 56, ya lo sustituimos. Área del rectángulo 1 es 30 más el área del rectángulo 2 es 30 menos el área del cuadrado es 4. 56 debe de ser igual a 30 más 30 son 60, menos 4 son 56. 56 es igual a 56, por lo tanto, H es la respuesta de este problema, ¿no? Y pues otra cosa, no, ni modo de decir que es 28, porque pues estaría muy gordo esto, ¿no? Ni siquiera alcanza, porque el lado del cuadrado es 15. Entonces el 28 no lo podemos tomar, pero recuerden que no está mal, porque estos son dos valores que puede tomar la X. Los puede tomar, si toman uno o el otro, ya es su pedo, pero puede tomar los dos. Entonces no hay ningún problema, matemáticamente hablando, no estoy haciendo ninguna aberración, ¿verdad? Hay problemas de física en la que luego me sale un negativo y un positivo y se toma obviamente el positivo o cosas por el estilo. Entonces el resultado de esto es 2. Y una vez más, repito, yo sé que ya están hartos de lo que lo diga, pero si alguien encontró otra manera de hacer este problema sin utilizar integrales y sin utilizar razonamiento matemático, por favor dígame, porque yo solamente encontré esta manera. Entonces, vamos al suculentazo siguiente problema.